Bienvenidas, bienvenidos a este acto organizado por el Instituto Internacional de Derecho y Medio Ambiente, IIDMA, y la Universidad Carlos III de Madrid, con el título Derechos climáticos y defensa del clima. ¿Cómo abordan los tribunales y los medios de comunicación el cambio climático? El cambio climático es una de las tres grandes crisis medioambientales, incluso existenciales, que amenazan la vida en el planeta desde el punto de vista de la degradación de la naturaleza. Las otras dos crisis medioambientales son la de la biodiversidad y la provocada por la grave contaminación. ¿Habéis oído hablar de que ya hemos entrado en el Antropoceno? El Antropoceno es una nueva era geológica caracterizada por el impacto de los seres humanos sobre la Tierra. Tras más de 11.000 años de estabilidad en el Holoceno, se han roto ciertas barreras planetarias que aseguran el equilibrio desde el punto de vista químico, físico, geofísico, entre las que se encuentran el clima, la acidificación de los océanos, el uso del agua o la deforestación. Pero aparte hay otras crisis muy graves que atenazan también nuestro futuro, pues estamos viviendo en estos momentos en un contexto internacional de confrontación, de conflictos graves, que encima tienen la potencialidad de ser más inflamables todavía. Y también estamos en un contexto de policrisis, como la de la igualdad, la pobreza, la crisis de la democracia debido al ascenso de los autoritarismos y otras como una crisis de valores y aún una crisis de humanidad, tal como empiezan a advertir algunos filósofos, sobre todo a la luz de la falta de una reacción adecuada en relación con, por ejemplo, los crímenes cometidos en Gaza actualmente. Uno de los postulados de esta bienvenida, o de mis palabras, ahora mismo es, además doble, es el primer día de las clases del segundo cuatrimestre en este campus de la Universidad Carlos III de Madrid, y podría servir para tomar conciencia de lo interpenetradas que están todas las crisis que acabo de mencionar, de lo interconectados que están a su vez todos los problemas que se derivan de ellas, de modo que el clima y la gobernanza y la gestión de los recursos naturales no son solo una simple, entre comillas, cuestión medioambiental, sino que tienen conexiones profundas, profundísimas y esenciales con otras grandes cuestiones problemáticas, incluso con desastres no solo naturales, aunque sea algo que no parece siempre visible a primera vista. Toda esa gran interconexión profunda. Es preciso tener en cuenta que el cambio climático agrava otras crisis y genera nuevos problemas. Si bien una actuación diligente y estratégica puede tener la virtualidad positiva de ser clave a su vez para encontrar soluciones, inclusive en materia de seguridad, para prevenir conflictos, para mitigar los que existen y para garantizar una paz sostenible. Pero aún teniendo en cuenta que prácticamente todos los problemas y crisis indicados necesitan respuestas holísticas, es decir, integrales, no sectoriales, y que es crucial que los aspectos climáticos y medioambientales estén siempre incluidos, vamos a acotar hoy el foco y vamos a poner toda la luz sobre los derechos climáticos en particular, en el marco del proyecto de la Unión Europea concedido al IIDMA, titulado Debates y acciones sobre clima y medio ambiente. Este proyecto tiene como objetivo sensibilizar a los ciudadanos de la Unión Europea sobre las políticas y la legislación en materia de cambio climático. Por ello, vamos a explorar cómo se aborda el cambio climático desde una perspectiva jurídica y desde el ámbito de los medios de comunicación también. Para ello contamos con dos grandes especialistas que nos acercarán a esta importante cuestión y que voy a presentar justo a continuación y con quienes los asistentes tendréis la posibilidad de interactuar en la segunda parte. Antes he de decir que este acto cuenta también con la colaboración del Consejo Internacional de Derecho Ambiental, AICEL, por sus siglas en inglés, que es una organización no gubernamental pionera en la protección del derecho ambiental, y también con la colaboración de un proyecto, Pax Natura, cuyo título es hacer las paces con la naturaleza y hacer que la naturaleza sea también una clave para la paz, y que ha sido concedido por el Ministerio Español de Ciencia e Innovación. Bien, tengo el gusto de presentar a los
dos expertos que van a intervenir. De un lado, intervendrá Ana Barreira, quien es la investigadora principal del proyecto europeo que auspicia este acto. Ana es abogada y directora fundadora del IDIMA, el Instituto Internacional de Derecho y Medio Ambiente, y presidenta de la sección de Energía y Medio Ambiente del Ilustre Colegio de la Abogacía de Madrid. Inició su andadura profesional en 1993 en el Departamento de Derecho Ambiental de la firma Allen & Overy en Londres. Asimismo, fue asesora legal para la presidencia española de la Unión Europea de 2002, centrándose en el proceso preparatorio de la Cumbre Mundial de Desarrollo Sostenible, Río+10. Ha trabajado como abogada y consultora internacional en proyectos del Banco Mundial y de la Comisión Europea, entre otras entidades. En 1997 fundó y comenzó a dirigir el IIZMA, desde donde ha ejecutado proyectos en diversos temas relativos al cambio climático y la transición energética, la protección de los recursos hídricos y el medio marino y la democracia ambiental, entre otros. Cuenta con un máster en Derecho Ambiental por la Universidad de Londres y un máster en Estudios Jurídicos Internacionales por la Universidad de Nueva York. Y a mi izquierda, Álvaro Caballero, es periodista en radiotelevisiónespañola.es, la web de Radio Televisión Española. Escribe habitualmente sobre clima y medio ambiente, con un foco especial en la diplomacia climática. En este sentido, ha cubierto dos cumbres del clima ya, la COP26 en Glasgow en 2021 y la reciente COP28 en Dubái en 2023. Otro aspecto nada baladí de su currículum es que estudió en la Universidad Carlos III. Hizo aquí el doble grado de Periodismo y Humanidades y además un máster en Periodismo Transmedia en la UNED. Bien, bienvenidos bienvenidos a ambos, y la dinámica va a ser la siguiente. Primero intervendrá Ana, dispondrá de 30 minutos para presentar el informe ya indicado, los derechos climáticos, mecanismos jurídicos de defensa del clima en España. A continuación intervendrá Álvaro, quien tendrá 20 minutos para exponernos su visión acerca de cómo los medios de comunicación afrontan el cambio climático. Y a su término tendremos aún casi media hora para preguntas del público e interaccionar pues entre nosotros, para terminar ya al filo de las 4 de la tarde. Empezamos pues con la primera intervención. Ana, tienes la palabra. Pues muchísimas gracias, Montserrat, y gracias también por acogernos y facilitarnos la posibilidad de presentar este informe y acercároslo a vosotros, a los estudiantes de periodismo, y alguno quizá está por aquí también estudiante de Derecho, que precisamente esta es parte de a quien va dirigido este informe como parte de nuestro proyecto. Y antes de continuar también pues dar las gracias por poder colaborar también no solamente con la Universidad Carlos III, sino también con AISEL y con el proyecto Pax Natura, del que ya has mencionado. Entonces, voy a presentaros el informe, pero antes de ello me gustaría explicar también dónde se enmarca este informe, brevemente cuál es el proyecto en el que se enmarca, el proyecto DACE, y es un proyecto en el que nos centramos en el análisis de la adaptación al cambio climático y a los derechos climáticos. Y luego después pasaré a explicaros qué entendemos por derechos climáticos en este informe. Bueno, este proyecto se enmarca dentro del contexto de emergencia climática en el que estamos viviendo en la actualidad, y teniendo en cuenta, por supuesto, el marco normativo, porque como vamos a ver, vosotros, bueno, pues sois jóvenes, afortunadamente, porque luego tendréis muchísimo tiempo, ¿no? Pero la respuesta al cambio climático es una respuesta que lleva dando la comunidad internacional desde hace más de 30 años y no es nada nuevo, ¿de acuerdo? Y tenemos, lo que pasa es que todo se ha ido exacerbando, todos los efectos de la acción humana, y vivimos en estos momentos en un contexto de emergencia climática. Y este proyecto se enmarca dentro de lo que son el Acuerdo de París y sus objetivos, que son 3 objetivos, aunque el que más se conoce es el objetivo que está vinculado más con la mitigación y con la adaptación al cambio climático, que es el objetivo de limitar
el incremento de la temperatura global del planeta no por encima del 2 grados y a ser posible el 1,5 grados con respecto a los niveles preindustriales, y también el objetivo de adaptación para aumentar la resiliencia a esos cambios y también poder impulsar un desarrollo con bajas emisiones, que debo deciros que este objetivo de adaptación ya estaba también previsto y no tan específico, pero de estabilización de las emisiones en la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático. Y como es un proyecto que está financiado por la Unión Europea, pues tenemos, digamos, que las principales herramientas para hacer frente al cambio climático de las que se ha ido dotando la Unión Europea en los últimos años, desde el año 2019, cuando la Comisión Europea actual que tenemos comenzó su mandato, y como sabéis, este año se van a celebrar elecciones al Parlamento Europeo y tendremos una nueva comisión, pero recalco esto porque tenemos muchísimos más instrumentos para hacer frente al cambio climático que se han ido aprobando previamente, porque la Unión Europea siempre ha sido líder en la lucha contra el cambio climático frente a otros países de la comunidad internacional. El proyecto DACE está financiado por la Unión Europea, como decíamos, y es para apoyar la aplicación del Pacto Verde Europeo y la estrategia de adaptación. Y nos centramos, el objetivo de este proyecto es aumentar la concienciación de la ciudadanía sobre el cambio climático y promover el conocimiento de la legislación y las políticas climáticas a nivel europeo y nacional. Y ya os comentaba que nos centramos en la adaptación y en los derechos climáticos de la ciudadanía. Cuando hablamos de derechos climáticos, por una parte, nos estamos refiriendo a el análisis de esos derechos humanos que son susceptibles de verse afectados por el cambio climático, y también aquellos derechos humanos cuyo ejercicio puede contribuir a hacer frente al cambio climático. Esto lo voy a explicar en unos minutos. Y también, aparte de estos derechos humanos, también hay mecanismos que nos ofrece el ordenamiento jurídico que sirven para que la ciudadanía pueda defender el sistema climático. El proyecto DACE lo estamos implementando o aplicando como parte. Nosotros somos el Instituto Internacional de Derecho y Medio Ambiente, es miembro de la organización Justice and Environment, y dentro de la organización Justice and Environment, 6 organizaciones de 6 Estados miembros diferentes estamos trabajando en este proyecto. Aquí están, y tenemos el proyecto se tiene que ejecutar en estos 2 años. Empezamos a ejecutarlo en el año 2023 y tendremos que acabarlo en el año 2025. Este proyecto, como he dicho, se dirige a la ciudadanía europea, pero está específicamente centrado en universidades y estudiantes, y esa es la razón, una de las razones importantes por las que estamos hoy aquí. También a abogados y abogadas ambientales, a periodistas, a comunicadores en materia ambiental, y también a las organizaciones de la sociedad civil, ONGs, que trabajan en la defensa del clima y del medio ambiente. Este proyecto, que ya lo hemos comenzado hace unos meses, realizamos hace unos meses una encuesta de opinión pública. Aquí dice 6 porque somos 6 países, por eso siempre dice cuántos están, el número son 6. Hicimos una encuesta sobre percepción de la ciudadanía sobre el cambio climático en cada Estado miembro, en este caso en España, y que presentamos hace unos meses en la oficina de la Comisión Europea en España, con la presentación también del proyecto. Tenemos que hacer una serie de estudios, y el que estamos presentando es el estudio que es de adaptación al cambio climático en España, pero centrado en los derechos climáticos de la ciudadanía de nuestro país. Y tenemos que hacer una serie de eventos, y uno de ellos es el que nos concita hoy aquí. Finalmente tendremos que realizar un evento de puesta en común de todos los miembros del proyecto, intercambiando experiencias y analizando acciones de adaptación que se están de alguna manera aplicando en los países miembros de la Unión Europea en los que estamos ubicadas las organizaciones que estamos trabajando en este proyecto. Y ahora ya no me voy a dilatar más con la presentación del proyecto, y me voy a centrar en la presentación del informe sobre derechos climáticos, que bueno, en nuestra portada os vamos a dar al final de este evento acceso, os vamos a entregar
un código QR para, si que os interesa, podáis bajar directamente el informe, ¿de acuerdo? Como os decía, este informe se centra en el análisis, hemos examinado la temática de los derechos climáticos. En primer lugar, tenemos que vincularlo al surgimiento de los derechos humanos. Los derechos humanos surgen tras la adopción de la Carta de San Francisco, que es la Carta Fundacional de la Organización de las Naciones Unidas en el año 1945, y en el año 48 se adoptó la Declaración Universal de los Derechos Humanos. En aquella época, como veréis y sabréis posiblemente, no había ninguna preocupación por el tema ambiental. Tenemos que contextualizar la Constitución de Naciones Unidas en un momento que es tras la Segunda Guerra Mundial, y lo que se trata era de impulsar el desarrollo económico y social, el mundial, tras los impactos de aquella guerra. Por tanto, no se tuvo en cuenta la protección del medio ambiente en aquellos momentos. No obstante, es un hecho que la actividad económica, todo el desarrollo industrial que se produce como consecuencia de toda esa cooperación internacional y todo el desarrollo económico generado tras la Segunda Guerra Mundial, comienza a haber impactos de la actividad humana en el medio ambiente, y por supuesto la comunidad científica empieza a estudiar, pero también desde el punto de vista de los derechos humanos se empieza a comenzar a hacer un vínculo, a analizar esa vinculación entre ambos, ¿no? Y vamos a ver cuándo se produce esto posteriormente. Tenemos que tener en cuenta, como decía, además que el hecho de que se genere esta contaminación, eso interfiere en el disfrute de los derechos humanos. Y además vamos a ver cómo cuando se hace un ejercicio de ciertos derechos humanos, porque en esa Declaración Universal, ¿no?, luego desarrollada por los pactos de derechos civiles y políticos y el Pacto Universal sobre Derechos Económicos, Sociales y Culturales, contienen una serie de derechos que son de carácter procesal, que si se hacen uso de ellos puede favorecer la defensa del medio ambiente y también del clima. De hecho, la comunidad internacional va evolucionando, y como consecuencia de ello, y cuando se crea el panel intergubernamental de cambio climático, que genera en el año 1990 el primer informe sobre cambio climático, ya empieza a haber evidencias claras, incluso la comunidad científica previamente ya las tenía, de que la actividad humana está interfiriendo en el sistema climático, y por eso se firmó en el año 1992, durante la Cumbre de Río, porque se había creado un comité negociador previamente, la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático. Y a partir de ahí luego surgen instrumentos jurídicos como el Protocolo de Kioto, etcétera. ¿Y qué pasa? La ciudadanía comienza a ver que se están tomando medidas, pero que el clima se está degradando. El clima. Y, por tanto, además, en muchas ocasiones, las medidas que se acuerdan a nivel internacional, muchas veces los estados no las aplican, o incluso el sector privado no las aplica, o omite tomar, no las aplica correctamente, o omite tomar medidas, ¿no? Y, por tanto, ha surgido la situación que los ciudadanos acuden a los tribunales para reclamar que tanto el sector privado como el sector público tome medidas para hacer frente al cambio climático, porque el cambio climático está vulnerando derechos fundamentales tales como el derecho a la vida, la intimidad del domicilio, el acceso al agua, a la salud. Y es en estos casos específicos, cuando se acude a los tribunales y se alega que hay una vulneración de estos derechos, que ha surgido esta acepción de derechos climáticos, ¿de acuerdo? Por eso el objetivo de este informe es analizar los derechos climáticos, pero también otros mecanismos jurídicos que permiten defender el clima, porque no todos son derechos humanos. Vamos a ver que hay otros mecanismos de carácter jurídico que permiten, se están utilizando frente a tribunales, o mejor dicho, ante tribunales para defender el clima. Y también vemos, en el informe analiza cómo se ha reflejado esto en el ordenamiento jurídico español, porque es el objetivo
fundamental de nuestro informe. Hablaba de la evolución y desarrollo de los derechos climáticos. En el año 1972 tiene lugar la primera cumbre de Naciones Unidas sobre medio humano. Es la primera cumbre en la que se centra sobre los temas ambientales, ¿no? Y aquí se adoptaron una serie de documentos y entre ellos la Declaración de Estocolmo. No voy a leer lo que dice porque vosotros podéis leerlo. El principio 1 ya es la primera vez que refleja de alguna manera ese vínculo entre el medio ambiente y los derechos humanos. Como os había dicho previamente, había una serie de derechos de carácter civil y político, como puede ser el derecho a la vida o la libertad de expresión o el derecho a la asociación o el derecho a la vivienda o el derecho los derechos de la infancia, pero no estaba vinculado al medio ambiente. Es decir, pero ya se comienza a ver esa vinculación entre la degradación ambiental y cómo interfiere en el disfrute de ciertos derechos. Y de hecho, como consecuencia de esta declaración, una serie de constituciones incluyeron el derecho a un medio ambiente adecuado, como es la Constitución española. La primera en el mundo fue la Constitución de Portugal en el año 1976, pero posteriormente la española, el artículo 45, que es del año 1978. Es decir, unos poquitos años después de la Declaración de Estocolmo. Posteriormente, se celebra en el año 1992, la comunidad internacional comienza cada vez a estar más preocupada por la degradación ambiental y en el 92 se celebra la Cumbre de Naciones Unidas sobre Medio Ambiente y Desarrollo, donde se adopta la Convención Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático, la Convención de Diversidad Biológica y una declaración, junto con otros documentos, la Declaración de Río, que de nuevo trae a colación este derecho, este vínculo entre el derecho y la protección de la naturaleza. Si vemos, tiene aquí ya en Río, tiene como un marcado carácter antropocéntrico, porque dice que los seres humanos constituyen el centro de las preocupaciones relacionadas con el desarrollo sostenible. O sea, es el centro, que luego ha ido evolucionando a lo que es los derechos de la naturaleza, el concepto de madre tierra, pero esto que está muy vinculado con, digamos, la cosmovisión que tienen los pueblos indígenas sobre la naturaleza. Y a raíz de todo esto, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos comienza a trabajar en el análisis de la relación entre derechos humanos y medio ambiente, y en el año 2003 ya hizo una serie de informes al respecto. De hecho, ahí tuvimos la oportunidad en IDMA de trabajar en uno de los informes. Y desde entonces ha estado impulsando el reconocimiento por parte de la comunidad internacional de este derecho a un medio ambiente adecuado, a un medio ambiente, mejor dicho, limpio, saludable y sostenible, que finalmente se reconoció primero por una resolución del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas en el año 2021, haciendo una solicitud a la Asamblea General que lo reconociera como tal. ¿De acuerdo? Y este reconocimiento se produjo recientemente en el año 2022. La Asamblea General de las Naciones Unidas ha reconocido este derecho. No obstante, reitero, no solamente, o sea, tenemos constituciones de muchos países que lo recogen desde hace ya años, de formas diferentes, y además también a raíz de la Declaración de Estocolmo, en algunos convenios regionales de protección de derechos humanos se hicieron enmiendas, reformas, se aprobaron nuevos protocolos para reconocer ese derecho. Además también el Alto Comisionado de las Naciones Unidas estuvo trabajando en esta materia, y el Consejo de Derechos Humanos nombró el primer relator de Derechos Humanos y Medio Ambiente en el año 2012, y que ha sido su mandato prolongado, y luego se nombró otro relator. Estos relatores han ido publicando diferentes informes sobre la relación entre los derechos fundamentales y el derecho a un medio ambiente adecuado, y también
todo cómo afecta el cambio climático al disfrute de muchos de los derechos fundamentales. Y gracias a esos trabajos, en uno de los informes del relator de Naciones Unidas sobre medio ambiente y derechos humanos, se identificaron cuáles son las obligaciones en relación con los derechos humanos y el medio ambiente. Esto se hacía un análisis el relator, ¿no? Y ya, como os he dicho, hay dos tipos de relaciones u obligaciones. Por una parte son las obligaciones procesales y son aquellas que los Estados tienen el deber de respetar y proteger derechos como la libertad de expresión, asociación, el acceso a la información, la participación pública, el acceso a la justicia o incluso la defensa de los defensores del medio ambiente para proteger esos derechos y esa vinculación con el medio ambiente. Y también tienen los Estados obligaciones de carácter sustantivo. ¿Qué quiere decir esto? Los Estados están obligados a adoptar y aplicar, no solamente adoptarlas, sino también aplicarlas, estándares de protección ambiental, ¿de acuerdo?, que garanticen un medio ambiente seguro, limpio y sano y sostenible. ¿En qué consiste esta obligación? Se tienen que aprobar normas, leyes, reglamentos, programas, pero además tienen que dotar de recursos para la aplicación. Ahora bien, también esta obligación tiene ciertos límites, es decir, va a depender también de los medios que tengan los Estados disponibles, porque no es lo mismo exigir que se establezcan estándares de protección a países en desarrollo que a países desarrollados que tienen más medios, ¿no? Y además también no tiene como unos límites porque los Estados tienen que garantizar que no hay una discriminación en la aplicación y en el establecimiento de esas normas, por ejemplo, frente a comunidades indígenas, y que además no se produce una regresión a la hora de establecer estos estándares. ¿Qué quiere decir no regresión? Pues que si se establece un estándar de protección, si hay una modificación al mismo, no se regrese a una situación previa, sino que cada vez debe de ser más exigente. De hecho, este principio de no regresión está establecido en el Acuerdo de París. Los países, cuando establecen contribuciones nacionalmente determinadas, deben incrementar cada vez que se revisan su nivel de ambición, es decir, debe ser progresivo, no regresivo. Bueno, como el contexto de nuestro informe es de carácter europeo, nos hemos centrado en el análisis de casos que tienen que ver con el Convenio Europeo de Derechos Humanos. Este convenio, como podréis adivinar por lo que he dicho previamente, se adoptó en el año 1950 y entonces no se reflejaba en los textos jurídicos ese reconocimiento al derecho a un medio ambiente sano, adecuado, sostenible. Por tanto, ese derecho no está en esta convención ni en su protocolo, que es de los años 60. Pero se ha estado utilizando algunos artículos para también fines que están vinculados con la protección del medio ambiente y también para hacer frente a cómo la degradación del medio ambiente ha estado afectando al disfrute de derechos fundamentales. Derechos como los recogidos en el artículo 2, que es el derecho a la vida, o en el artículo 8, que es el derecho a la intimidad al domicilio, o el artículo 1 del protocolo adicional, que es el derecho a la propiedad, ¿de acuerdo? Y para esto, bueno, ha habido muchísimos casos, no os voy a explicar, pero hay uno que es el caso paradigmático, que de hecho resulta de una situación que se produjo en España y que primero se acudió a los tribunales españoles, incluido el Tribunal Constitucional Español, porque en derechos humanos, para poder acudir al Tribunal Europeo de Derechos Humanos, existe el requisito de carácter procesal y es que se tienen que agotar todas las vías internas de recurso, ¿no? Entonces, este caso los hechos de este caso es que había una mujer y su hija, que su apellido es López Ostra, que vivían primero tenían su vivienda y se construyó allí un vertedero que no contaba ni con una licencia de construcción
y además recibió subvenciones para su operación. Y desde esta instalación de tratamiento y de depósito de residuos emanaban ruidos, olores, contaminación que les impedía vivir. O sea, es decir, abrían la ventana, no podían, tuvieron que abandonar su domicilio. Entonces acudieron a los tribunales españoles para que les dieran amparo y limitaran la actividad o cerraran la actividad de esa instalación. El caso llegó al Tribunal Europeo de Derechos Humanos porque no consiguieron su objetivo ante tribunales españoles y el tribunal reconoció que se había producido una vulneración del artículo 8, es decir, de la intimidad del domicilio, precisamente de estas personas, por esas emisiones, esos olores, esos ruidos, esa contaminación que no permitía vivir a esas personas en su domicilio y por tanto se estaba vulnerando ese derecho, ¿de acuerdo? Y a raíz de ahí ha habido muchísimos otros casos basados en esta vulneración de estos dos, el derecho a la vida y el derecho a la intimidad en el domicilio. El López Ostra es fundamentalmente el artículo 8. Sobre derechos de la propiedad también es muy interesante el debate jurídico, porque hasta qué límites, por ejemplo, el hecho de los impactos que tiene el clima, sobre todo allá donde hay propiedades junto al mar, las inundaciones va a afectar, o por ejemplo cerca de un embalse. Y ha habido casos que tenían que ver también con afecciones a ciertos propietarios, porque ha habido estados que han hecho descargas dentro de un embalse que ha afectado a la propiedad de algunos nacionales y el Tribunal de Justicia, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha hecho esta vinculación entre el derecho de la propiedad y que también se puede utilizar para el cambio climático. Pero tenemos ahora mismo ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos 3 casos, voy a comentar solo uno porque si no, no me da tiempo, y uno que están pendientes de ser objeto de sentencia, ya ha habido vistas, y uno es el caso Duarte, Agostinho y otros niños, porque es el caso de unos niños, contra Portugal y otros estados, 33 países del Consejo Europeo. Entre ellos se incluyen los 27 Estados miembros de la Unión Europea. Este caso fue presentado en septiembre del año 2020 por un grupo de jóvenes y niños de Portugal, alegando que se estaba vulnerando su derecho a la vida, artículo 2, su derecho a la intimidad al domicilio, y se estaba produciendo una discriminación por ser de generaciones más jóvenes, artículo 14, si no recuerdo, 16 de la Convención de Derechos Humanos, por los incendios que habían sucedido en el año 2017 en Portugal debido a los efectos del cambio climático. Alegan que los países demandados no están tomando las medidas suficientes para hacer frente al cambio climático y, por tanto, pues sus derechos se ven vulnerados. Este caso ha sido objeto de una vista el pasado 27 de septiembre y en esta vista los estados demandados han alegado que, por ejemplo, en este caso, si es aceptado por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, se trataría de una aplicación extraterritorial de la Convención. La Convención solamente aplica a los territorios de los estados del Consejo de Europa. Y ellos lo que alegan es que los efectos del cambio climático que están sufriendo estos niños no solamente son debidos a la acción de los países demandados, sino al cúmulo de todas las acciones de muchos otros países, porque el cambio climático es un problema global. Además, también dicen que, o alegaron, que se trata de una acción popular y el Convenio Europeo de Derechos Humanos exige que se tenga la condición de víctima y que haya una causa-efecto entre las acciones del demandado, entre las acciones del demandado y cómo le afecta al demandante. Y también dicen que pues toda la acción de estos países, cómo contribuyen ellos al cambio climático,
es como es un porcentaje mínimo comparado con el resto de las emisiones que hay en el mundo. Estas son algunas de las alegaciones. Debo decir que este caso se ha inspirado muchísimo en un caso que se presentó en el año 2015 frente a un tribunal en Oregon, en Estados Unidos, que es el caso Juliana contra Estados Unidos, en el año 2015, en un momento en el que Estados Unidos no había ratificado el protocolo de Kioto y no había tomado ninguna acción para hacer frente al cambio climático. Veremos qué es lo que sucede con estos casos, que son muy similares, todos se basan fundamentalmente en la vulneración del derecho a la vida y la intimidad del domicilio, y también el tema de la discriminación por edades. ¿Qué pasa con el siguiente, que es Klima Seniorinen, que es un grupo de mujeres mayores de Suiza que se ven afectados? Bueno, en fin, no tengo mucho tiempo para seguir. Pero nosotros, aparte, hemos estado analizando otros mecanismos jurídicos para defender el clima que se han estado utilizando, o sea, no derechos climáticos derechos climáticos en el sentido de derechos humanos, ¿no? Hemos analizado que también se están utilizando en algunas jurisdicciones la cuestión que tiene que ver con los derechos sociales y la transición justa. El Acuerdo de París ya ha reconocido esta necesidad de tener en cuenta cómo está afectando la transición ecológica y la transición energética necesaria para hacer frente al cambio climático, porque esto requiere un cambio totalmente de nuestros modelos energéticos, ¿no? Y esto al mismo tiempo tiene impactos, pues por ejemplo, en la biodiversidad, porque se está haciendo un despliegue de energías renovables. Esto afecta a trabajadores que trabajaban previamente en el sector de los combustibles fósiles y hay que buscar otras ubicaciones, otros empleos, pero también la transición justa va mucho más allá porque nos va a afectar a todos. Tenemos que cambiar nuestras pautas de los productores de producción y consumo. Por ejemplo, pues en los próximos años nuestras viviendas tendrán que ser más eficientes y entonces, en vuestro caso, pues sois muy jóvenes, no tenéis vivienda, pero vuestros padres pues tendrán que hacer cambios en ventanas, en los aislantes, y todo esto tiene un coste para todos, ¿de acuerdo? De hecho, ha habido un caso, y esto se está utilizando incluso. ¿Podría ser el cambio climático un argumento para rescindir un contrato de trabajo? Pues ya se ha producido alguna situación. Hay un caso en Chile en el que una persona fue despedida por una municipalidad en un municipio de Chile porque trabajaba en los servicios de jardinería y había un plan de riego, y entonces dijeron que ya por el cambio climático tienen que modificar todas las pautas de riego y esta persona fue despedida, ¿no? Entonces, bueno, pues ha habido un caso, no me extiendo más, sobre esta cuestión. Hay muchos casos también que se basan en exigir a los gobiernos que adopten medidas más ambiciosas de mitigación, es decir, de reducción de emisiones. Ya os he comentado el caso Juliana. Hay un caso en Europa paradigmático, que es el caso Urgenda, en el que una organización, más casi 1.000 ciudadanos, en el año 2013 interpusieron una demanda contra el Estado holandés que tenía unos objetivos de reducción de emisiones para el año 2020 de un 17%. Y ellos consideraban que no era suficiente y que era necesario aumentar al menos a un 25% para el año 2020, que Holanda lo aumentara, y que además estos objetivos de mitigación no eran suficientes, por lo que estaban de alguna forma afectando el derecho a la vida y a la intimidad del domicilio de los demandantes, y que además el Estado holandés no había adoptado las medidas de diligencia debida que exige el Código Civil holandés. Bueno, al final esta demanda, que estuvo en primera instancia, luego fue apelada y luego recurrida en casación en el Tribunal Supremo de Holanda, con una sentencia del año 2019 por la que finalmente se mantuvo la sentencia de primera instancia, exigiendo al gobierno
holandés de tomar medidas para reducir sus emisiones en el año 2020 al menos en un 25% y no en un 17% como estaba previsto. Pero también hay demandas por la responsabilidad del sector privado, también basadas en que sus objetivos de mitigación no son suficientes. Las empresas están adoptando estrategias de transición energética con objetivos de mitigación y un caso es, por ejemplo, el de Milieu Defensie contra Royal Dutch Shell, que es la compañía holandesa de petróleo, Shell, que todos conocéis, y que demandaba esta organización como siendo accionista de la misma, a que demandaban que su plan no era suficientemente ambicioso para conseguir los objetivos que marcaba su estrategia de transición de la compañía y que iba a ser imposible lograr una neutralidad climática en el año 2050. Entonces pedían al tribunal que se exigiera a Royal Dutch Shell que redujera sus emisiones en el año 2030 al menos en un 45%. Pero lo importante de este caso es que eran no las emisiones solamente de la operación de esta compañía, sino también de todas las emisiones que se generan por la quema de petróleo que vende esta compañía, que son las que se denominan emisiones de ámbito 3. Es decir, nosotros como consumidores, bueno, mucha gente, si va a una gasolinera de Shell, reposta, y esas emisiones se tienen que ver reducidas, porque así el Tribunal de Primera Instancia dio la razón a Milieu Defensie, pero esta sentencia ha sido recurrida y estamos en espera de una sentencia. También se exige la responsabilidad del sector privado basado en temas jurídicos que tienen que ver con la responsabilidad extracontractual. No os lo voy a comentar porque es demasiado jurídico para vosotros que estáis estudiando periodismo, pero también basada en el derecho de los consumidores. Los consumidores tenemos derecho a saber qué es lo que estamos consumiendo y a veces muchas de estas compañías no dan información suficiente o la información que dan es falsa. Es el denominado blanqueo ecológico, ecopostureo, y hay una serie de demandas también que se están interponiendo por estos motivos. Pero también hay demandas que se han interpuesto porque no se están tomando medidas adecuadas sobre adaptación al cambio climático. Es decir, ya hay unos efectos del cambio climático, son inevitables y nos tenemos que adaptar a esos efectos. Y para ello los estados también tienen que tomar medidas, tienen que hacer planificación. Y hubo una demanda en el año 2015 en Pakistán de un agricultor en el que un plan nacional del clima de Pakistán, él consideraba pues que no se estaban teniendo en cuenta todos los impactos que iba a tener para el sector en el que él trabaja, la agricultura, no se estaban tomando medidas para que se adaptara al cambio climático. Y un tribunal de Pakistán ordenó al gobierno de Pakistán a modificar ese plan, integrar medidas y que se evaluara los riesgos de adaptación. Finalmente, también hay otras demandas que tienen que ver con los derechos de procedimiento, que son pues, el acceso a la información, la participación pública, el acceso a la justicia, incluso tiene que ver con las herramientas que están relacionadas con la evaluación de impacto ambiental o la evaluación ambiental estratégica. Hay casos que se llevan a tribunales porque hay programas que no se han sometido a evaluación ambiental estratégica y hay algunos que se exige llevar a cabo este procedimiento. Bueno, entonces, ¿cómo está la situación en España? Voy a intentar ya reducir. En base a este análisis que hemos hecho previo de todos estos derechos, hemos analizado y hemos visto cómo están los derechos climáticos reflejados en nuestro ordenamiento jurídico. Y tenemos derechos constitucionales. La Constitución española, además tengo que decir que para España esto es muy importante porque España es muy vulnerable a los efectos del cambio climático. Toda la zona del Mediterráneo, ¿de acuerdo? Y además también se han hecho análisis de cómo España va a estar afectada por el aumento del nivel del mar también, ¿no?
Los derechos constitucionales, nuestra Constitución española recoge esos derechos de los que he hablado antes, civiles y políticos, económicos, sociales y culturales, como el derecho a la vida, a la integridad física, el derecho a la salud, el derecho a la propiedad, el derecho de la infancia, los derechos de las personas de la tercera edad, el derecho de libre asociación. Por tanto, estos derechos pueden ser utilizados también para defender el clima. Y además, como os comentaba, el artículo 45 de la Constitución del año 1978 ya introdujo ese derecho a un medio ambiente adecuado, pero está integrado en el título dedicado a los principios los principios rectores de la política económica y social. Esto quiere decir que no está integrado como un derecho fundamental. Desde el punto de vista jurídico, además, bajo nuestra Constitución, solamente en los artículos del 14 al 30, es decir, no está el 45, ni tampoco están derechos como el derecho a la salud, ¿no?, el derecho a la propiedad, tienen una protección específica ante los tribunales, en los que se puede acudir también al Tribunal Constitucional, como vimos en el caso López Ostra, por ejemplo. El derecho a la intimidad del domicilio sí está protegido bajo ese sistema. Por tanto, en España tenemos este marco jurídico que nos permite ejercer esos derechos. Además, también hemos visto que en el año 2019 se aprobó en España el marco estratégico de energía y clima, que está compuesto, cuando se aprobó todavía era un borrador, era la Ley de Cambio Climático y Transición Energética, luego posteriormente se adoptó, y en esa ley se recoge en su artículo 3, creo recordar, o 2, los principios de la acción climática. Esto es muy importante porque son principios esenciales para los derechos climáticos, como el principio de no regresión, el principio de precaución, el principio de prevención, el principio de igualdad, el principio de desarrollo sostenible, que implica la equidad inter e intrageneracional, ¿de acuerdo? O sea, la defensa de los derechos de las generaciones futuras. Además, este marco estratégico está compuesto también por el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima, que es como una respuesta de la Unión Europea al Acuerdo de París, y es lo que todos los Estados miembros de la Unión Europea están elaborando este tipo de planes, porque es la forma de tomar medidas para impulsar cambios en los sistemas energéticos, en el sistema de transporte, en la gestión de los residuos, la agricultura. Y la estrategia de transición justa, como hemos visto, también había herramientas jurídicas delimitadas previamente sobre transición justa. Por tanto, vemos que nuestro ordenamiento jurídico ofrece herramientas para la defensa del clima, como puede ser a través de las obligaciones de mitigación. En España, nosotros tenemos recogido en nuestro ordenamiento jurídico una serie de objetivos climáticos. Por ejemplo, tenemos la Ley de Cambio Climático y Transición Energética, recoge que España debe reducir sus emisiones en al menos un 23% para el año 1990, pero esto se está revisando y, de hecho, el borrador de actualización del Plan Nacional Integrado de Energía y Clima, que se presentó en el mes de junio de 2023, se ha aumentado. Lo mismo pasa con objetivos de penetración de renovables, de generación basada en renovables, generación del sistema eléctrico, eficiencia energética, incluso la neutralidad climática. Tenemos una estrategia a largo plazo también para lograr antes del año 2050 una neutralidad climática. También la ley establece obligaciones de adaptación. Se tiene que adoptar, España ha adoptado ya su Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático. Incluye medidas para adaptarse al cambio climático y va por sectores, pues cómo se debe adaptar la agricultura, la ganadería, etcétera. Y además también se van a hacer análisis de riesgos
por los efectos del cambio climático para poder valorar y tener mayores medidas, ¿no? Quiero decir que este Plan Nacional de Acción al Cambio Climático es el segundo que tenemos. Ya tuvimos uno previo porque, como decía, en la Convención Marco de Naciones Unidas de Cambio Climático ya incluía obligaciones de adaptación y que luego además se fueron también reflejando en el Protocolo de Kioto. La ley también recoge obligaciones sobre transición justa, como son la estrategia de transición justa y los convenios de transición justa. ¿Qué significa esto? Se está trabajando en España para que aquellas regiones afectadas por el cierre de la minería del carbón y de las centrales térmicas de carbón, los trabajadores puedan tener otras posibilidades de acceso laboral, y también esas regiones que vivían fundamentalmente de este combustible fósil, que era el carbón, que puedan tener otras fuentes de desarrollo, respetuoso, por supuesto, con el entorno. Y en la elaboración de los convenios de transición justa se han hecho procesos de participación pública. De hecho, se están impulsando la firma de 15 convenios de transición justa en diferentes regiones de España donde estaban las minas, las centrales térmicas de carbón. Y también se está impulsando el despliegue de renovables en estas zonas. Por ejemplo, un caso concreto, en la provincia de Teruel había una central térmica de carbón y esa central térmica de carbón se ha cerrado, ¿no? Pues se está firmando un convenio de transición justa. Todas las personas que vivían de esa central térmica de carbón han estado participando, sindicatos, la empresa propietaria, que era Endesa, y ahora se está instalando energías renovables allí, pero también se está impulsando otro tipo de proyectos para generar empleo en esa zona que se ve afectada por ese cierre. También en el derecho español tenemos obligaciones recogidas para el sector privado. Por ejemplo, tenemos una ley de diversidad financiera que exige a las empresas elaborar estados de información no financiera. Esto se va a ver modificado por una directiva, pero lo importante es que esos estados de información no financiera tienen que informar al público sobre los riesgos que tiene el clima no solamente a los ciudadanos, también a los accionistas, los riesgos que tiene el clima para la actividad de la empresa, pero también cómo la actividad de la empresa está afectando al clima. Es lo que se denomina doble materialidad. Con estos informes, porque diréis, esto es todo muy teórico, estáis explicando muchos temas jurídicos, pero es que si las empresas no reportan como exige la ley de diversidad financiera, pues se puede acudir a los tribunales, y eso es una forma de ejercer una defensa del clima. O sea, gracias a todas estas obligaciones que recoge el ordenamiento jurídico español, si no se cumplen, pues puede ser la base y la argumentación para una potencial demanda, ¿no? Lo que pasa es que lo importante es que se cumpla, porque el hecho de que se cumpla es que se están tomando las medidas adecuadas para hacer frente al riesgo climático. La Ley de Cambio Climático y Transición Energética exige también a ciertos sectores económicos, como puede ser la banca, el sector financiero, el asegurador, que realicen una evaluación del impacto financiero sobre la sociedad de los riesgos asociados al cambio climático. Bueno, tenemos obligaciones recogidas de carácter procesal en nuestra legislación que tienen que ver con la obligación de publicar informes sobre riesgos climáticos y adaptación al cambio climático que tienen las administraciones públicas. Bueno, y creo que me estoy extendiendo demasiado, que se me está acabando ya el tiempo, quizá ya se me acabó, pero quiero hacer hincapié en que también ya ha habido alguna serie de casos climáticos en España. Nosotros, también para hacer este informe, hemos consultado el informe del Sabin Center de la Universidad de Columbia, que ha publicado conjuntamente con el Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente sobre el litigio climático, que ya el año pasado, 2023, hizo una revisión porque este informe ya se lleva publicando hace unos años. Y en ese informe ha detectado una serie de casos climáticos que se han producido en España. Identifica 17 casos climáticos, no obstante, para nosotros no concordamos con las estadísticas recogidas
en ese informe porque algunos casos, desde nuestro punto de vista, no son climáticos per se, como por ejemplo el caso del Prestige o una denuncia frente a la Comisión Europea por la contaminación de Doñana. Pero sí que recoge obviamente el caso paradigmático de Greenpeace contra España. ¿Vosotros lo conocéis este caso? ¿Habéis oído hablar del caso Greenpeace contra España en los tribunales? Bueno, algunos sí, otros no. Bueno, este es un caso que se presentó contra España en el año 2019 porque España no había cumplido con su obligación de elaborar el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima, como exige un reglamento de la Unión Europea. Y Greenpeace exigía que España lo adoptara. Posteriormente, España adoptó este Plan Nacional Integrado de Energía y Clima en el año 2020 y Greenpeace pidió digamos, que se ampliara el objeto del recurso. El gobierno español alegó que, como ya se había aprobado el plan, pues que no era necesario que el tribunal siguiera adelante con el caso. Esto lo desestimó el Tribunal Supremo y Greenpeace, en la ampliación a la demanda, pedía que España, como hemos visto, el objetivo que tiene España en la ley y en el PNIEC es que reduzca sus emisiones en un 23% para el año 2030. Sus emisiones, obviamente, de gases de efecto invernadero. Greenpeace pedía que se aumentaran en al menos un 55% en línea con lo que establece me he extendido demasiado, perdón. ¿Me has estado llamando? No me he dado cuenta. La Unión Europea. Finalmente, el caso, la decisión del Tribunal Supremo ha sido que España ha cumplido con sus obligaciones, que el Acuerdo de París no establece ninguna obligación específica sobre objetivos de reducción de emisiones y que además, bajo el principio de discrecionalidad de la Administración, un tribunal no puede ordenar al Gobierno español cuál deben de ser sus objetivos. Tiene que ser una decisión tomada internamente por parte del Gobierno. Es decir, el Poder Judicial no puede interferir en las labores del Poder Ejecutivo. Y bueno, a modo de conclusiones ni las leo porque creo que ha sido todo lo que he ido explicando a lo largo de mi intervención, pero yo creo que contamos con herramientas jurídicas suficientes para hacer frente al cambio climático y reitero, lo importante es que estas se apliquen correctamente tanto por el sector público como por el sector privado y por todos nosotros, porque de ello depende, de hecho, el que no sigamos con temperaturas como las que estamos teniendo estos días. Gracias. Y una disculpa. Muchas gracias, Ana, por esta intervención tan útil para contribuir, cumplir ese objetivo del proyecto de incidir en la ciudadanía y contribuir a su concienciación sobre el cambio climático. Hemos visto cómo esa preocupación surge fundamentalmente a partir de la Cumbre de Estocolmo en 1972, como la Declaración Universal de los Derechos Humanos y la Carta de las Naciones Unidas, por razones obvias, estaban un poco en el Paleolítico en materia medioambiental. Había otras preocupaciones en aquellos momentos, después del término de la Segunda Guerra Mundial, pero como ha habido una evolución rápida aquí, vinculada primero con los derechos humanos, pero como hay, a su vez, más allá, otros mecanismos para defender el clima. Y ahora va a intervenir Álvaro Caballero, ya lo había presentado. La labor de los periodistas es también esencial de cara a contribuir a la concienciación de la ciudadanía en cualquier tema y en este en particular. Por tanto, vamos a ver cómo se afronta por parte de los medios de comunicación este desafío mayúsculo del cambio climático. La palabra es tuya. Hola, bueno, lo primero, muchas gracias por invitarme, bueno, al Instituto Internacional de Derecho y Medio Ambiente, por pensar en mí, y a la Carlos III, también porque así he podido volver a la universidad, que acabé hace unos años la carrera, y pues bueno, me hace ilusión volver a estar en esta sala. Y nada, bueno, ya me ha presentado Monse, pero estoy trabajando en Televisión Española, concretamente en la web. Llevo 3 años cubriendo
clima, medio ambiente y bueno, pues voy a intentar ser breve porque voy a empezar hablando de lo que yo llamo la paradoja del cambio climático, ¿no? Que es uno de los mayores problemas, si no el mayor que tenemos como especie, también para otras especies de nuestro planeta, y sin embargo no es nada fácil hablar sobre ello, no es nada fácil hablar sobre ello con nuestros familiares, con nuestros amigos, con la gente que conocemos, porque pensamos pues, que va a ser deprimente, que va a ser un bajón hablar de esto, no sabemos cómo meterlo, y lo mismo pasa a la hora de informar sobre esto. Y aquí yo lo he dividido en lo que creo que son los 3 grandes retos que tenemos a la hora de hacer periodismo climático. El primero sería trasladar la importancia de este problema, la gravedad del cambio climático a la población. Porque yo creo que se percibe el cambio climático como algo a futuro, como se ha informado durante muchos años de el cambio climático provocará aumento del nivel del mar en 2100, o como algo lejano en el espacio, pues se está derritiendo los casquetes polares y hay osos polares sufriendo. Entonces no lo vemos como algo que nos afecte a nuestro día a día o como algo que no se vaya a afectar en el futuro más cercano. Y sin embargo es un problema que ya tenemos aquí, como estamos viendo en enero con este calor, que veo que hay gente con abanicos. Entonces ya, o sea, esto es algo que ya nos está pasando. Y a la hora de trasladar la importancia, creo que lo primero conviene mencionar algo bueno, que ya hay una conciencia de la gravedad del problema. Según el último CIS, que es de noviembre, un 77% de la población creía que el cambio climático era un problema está muy preocupada o bastante preocupada por esto. Pasa igual en la mayoría de países. Lo que llamamos el negacionismo suele ser bastante anecdótico en muchos casos, pero bueno, en general en España, en Europa suele ser bastante anecdótico. Y también otro dato positivo, que un 50% de la población lee semanalmente noticias sobre cambio climático, según un estudio del Reuters Institute, haciendo un análisis de 2023. El problema es que esta preocupación no es permanente, no siempre estamos preocupados por esto, sino que varía mucho según si hay otros temas que consideramos más importantes. Entonces, pues, he cogido 2 noticias de nuestra web que veíamos en 2022, que veníamos de un verano de muchísimos incendios, de sequía, que era el mayor problema para casi un 15% de la población. Sin embargo, un año después, estamos en noviembre de 2023, acaba de empezar la guerra de Israel en Gaza, pues este porcentaje baja a 5%, y estamos así todo el rato. Además, aunque pensemos que el cambio climático es un problema muy grave, esto no quiere decir que ni que estemos pensando en ello todo el rato, ni que estemos leyendo noticias sobre esto todo el tiempo, y además tampoco se traduce en una mayor acción climática. Entonces, a la hora de trasladar la importancia de esta crisis, se pueden hacer las cosas bien o se pueden hacer las cosas mal. Aquí he puesto un ejemplo, tampoco no tengo nada en contra del comercio, pero es un ejemplo que hemos visto en muchos medios, que estamos viendo conexiones de la tele, estamos viendo ahora, hace mucho calor, pues conectamos con la playa y entrevistamos a gente que está en la terraza tomando algo, manga corta, y ¿cómo está viviendo el calor? Ah, pues muy buen tiempo, tal. Si lo enfocamos desde la perspectiva de hace buen tiempo, no estamos trasladando la importancia del cambio climático. Podemos decir, hace calor, pero se debe al cambio climático, o meter, aunque sea la palabra cambio climático, para relacionar las dos cosas. Pues ejemplos positivos podrían ser, a la hora de publicar noticias sobre cambio climático, pues ponemos, en lugar de un oso polar, que lo vemos como algo lejano, pues aquí, por ejemplo, vemos la Huerta de Valencia, una playa inundada del Mediterráneo. Pues si hablamos del deshielo, pues podemos poner los Pirineos, que lo tenemos más cercano, los embalses en Andalucía. Se puede trasladar que este es un problema también cercano en el tiempo, algo que nos afecta, y como ya ha dicho Ana, especialmente a España, que estamos en uno de los puntos calientes del cambio climático. Luego, el segundo reto del que voy a hablar es cómo trasladar esta gravedad del cambio climático sin deprimir a nuestros lectores, a nuestra audiencia, porque esto, otro dato del Reuters Institute, casi un 30% de la audiencia evita activamente leer ciertas noticias. Esto no pasa solo con el cambio climático, pues es muy evidente estos días con la guerra en Gaza, antes lo fue con Ucrania, también con la última bronca en el Congreso de los Diputados. No queremos leer esto porque, bueno, aquí exponen varias razones. Entre la gente a la que le preguntaron,
Pues porque nos afecta negativamente a nuestro ánimo, que es lo que voy a hablar ahora, y luego voy a entrar un poco en la tercera opción, que es creo que no puedo hacer nada sobre ello. Entonces voy a poner un ejemplo, que es esta noticia de The Guardian sobre Groenlandia, sobre que Groenlandia pierde 30 toneladas de hielo cada hora. Vosotros, por ejemplo, haríais clic en esta noticia, si la veis por ahí. Lo digo porque para mí, esto lo estuvimos hablando con otros colegas, esta noticia, primero, es un titular bastante deprimente, y segundo, parece algo como que ya hemos visto, en plan, como que ya hemos visto un montón de estudios sobre cuánto hielo está perdiendo el Ártico, la Antártida, y ya por estas dos razones, a mí, por ejemplo, me costaría entrar en esta noticia. Este es otro ejemplo que he puesto de Guardian. Ha coincidido que son dos del mismo medio, pero yo tampoco tengo nada en contra de ellos. De hecho, creo que suelen hacer una cobertura bastante buena de temas climáticos. Pero esto fue con la publicación del informe del IPCC en 2021. Eligieron para destacar ese informe que la crisis climática era inevitable, sin precedentes y irreversible. Que es una cosa que yo pues, tampoco me compraría este periódico, porque digo, pues bueno, si no podemos hacer nada... ¿Quién es el periodista? Bueno, no se ve ahí. Fiona Harvey y Andrew Sparrow, y este es de Damian Carrington. Esto, por ejemplo, pues es un bajón de noticia de, bueno, pues no sé, es irreversible, pues ya no se puede hacer nada, pues ya está. Pues vamos a dedicarnos a vivir la vida, ¿no? Mientras podamos. Entonces yo creo que se pueden enfocar las cosas de otra manera. He cogido otro ejemplo de este reportaje que se hizo de un estudio que salió de Groenlandia, que es el que citaba The Guardian. Este es de The Washington Post. Es otra manera de enfocarlo, yo no sé si es mejor o peor, hay muchas opiniones, pero bueno, pues plantea que está perdiendo hielo y ¿qué es lo que significa para nuestros océanos? Pues es otra opción, ¿no? Aquí también he puesto ejemplos de RTV, esto no es por ego, sino porque es lo que me conozco más, cosas que he hecho yo o compañeros, entonces lo tenía más cercano para no buscar mucho en otros medios. Aquí también estoy mencionando el informe del IPCC, no exactamente el mismo de The Guardian, pero bueno, el mismo ciclo de evaluación de este informe. Y entonces el primero, aún es posible limitar las emisiones para evitar lo peor del cambio climático en 2030, pues bueno, darle un poquito un tono de esperanza, a pesar de, pues, tampoco estoy rebajando la gravedad, ¿no? del hecho. Y el segundo, pues vemos la parte de inevitable, que ya también mencionaban en The Guardian, no se ve más inevitable, pero lanza una guía de supervivencia, pues otro toque para intentar que el lector entre y que vea que no todo está perdido, porque no es así, además. Una de las que se puede hacer para esto de no deprimir a la audiencia, pues está el periodismo de soluciones, que es enfocar las noticias hacia lo que pueden hacer las comunidades, las personas, las instituciones para intentar solucionar el cambio climático. Periodismo de soluciones no se aplica solo al cambio climático, es para muchas otras cosas, pero bueno. Aquí, por ejemplo, entrevistaban a quienes decían que se negaban a entrar en las noticias, y les preguntaban qué es lo que te interesaría leer. Entonces, pues un porcentaje muy alto decía noticias positivas, noticias con soluciones, textos explicativos. Entonces, sobre periodismo de soluciones hay un portal que se llama, es como una base de datos de artículos de periodismo de soluciones, que tú entras, buscas cambio climático, pones el país o pones en qué idioma. Este es uno, por ejemplo, de India, sobre que enfocaba pues el tema de las energías renovables, con casos concretos de personas que estaba beneficiando en su comunidad. Pues otra vía de salida. En la otra diapositiva, en la que hablaba de por qué evitamos leer noticias, una de las causas principales era porque yo no sé qué puedo hacer al respecto. Yo no leo una noticia de cambio climático y digo, bueno, no me lo voy a leer porque total, pues si está China contaminando tanto, esto no es un problema mío, o si están los ricos viajando en jet, pues esto tampoco no soy el culpable, o visto así, ¿no? En plan, yo no soy parte ni del problema ni de la solución. Pues esto es otro enfoque también. Por ejemplo, esto fue un barrio de Rivas que apostaron por la energía fotovoltaica. Esto lo hice el año pasado. Y era el barrio más renovable más grande de Europa. Pues bueno, pues como vecinos que no tenían mucho conocimiento sobre energías renovables, se pusieron de acuerdo, sacaron esto, y pues una noticia con un enfoque un poco positivo y un enfoque de
alguien pues, normal y corriente puede también formar parte de la solución, puede hacer algo y no va a huir de la noticia, porque tú te puedes ver que también podrías poner una placa solar en tu casa, por ejemplo. Otro problema que tenemos mucho en el periodismo climático, pero no solo, también pasa en el periodismo político, en el económico, sobre todo, que es la falta de alfabetización sobre el tema al que estamos hablando. Igual presuponemos que la gente sabe mucho más de lo que sabe sobre X temas. Entonces, pues sobre cambio climático, igual no sabemos lo que significa un aumento de 1,5 grados, o no sabemos qué va a suponer eso para nosotros. Entonces, estos suelen funcionar muy bien, estos temas, porque explican. También había otras las razones, ¿no?, para evitar noticias de no entiendo por qué. O sea, no entiendo los temas que tratan. Pues estos son explainers, que por ejemplo, esto es uno del país de cuando la cumbre de Dubái, el tema central era si se ponía fin a los combustibles fósiles. Entonces hablamos mucho de combustibles fósiles, pues hicieron un tema sobre cómo sería un mundo sin combustibles fósiles o en qué los usamos en nuestro día a día, pues acercarlo un poco a nuestra vida cotidiana. Esto es uno de la BBC, que lo tienen desde hace tiempo, pero van actualizando periódicamente, que es el cambio climático. Entonces esto lo enlazan en cualquier noticia suya, lo ponen ahí para que tú entras a una noticia porque te ha llamado atención y no sabes muy bien de qué va los conceptos, porque al final son temas científicos bastante complejos, pues entras aquí y te lo explican y está actualizado periódicamente. El tercer reto del que quería hablar era llegar a las audiencias jóvenes, porque a pesar de lo que pudiera parecer, en las encuestas la gente joven suele ser la que tiene una preocupación por el cambio climático más alta, pero por el contrario, quien está más informado sobre temas climáticos suele ser la población de mayor edad. Y esto no es porque a la gente joven no le interesa el cambio climático, sino porque en general suelen acceder menos a las noticias. Entonces aquí lo vemos como la franja de 18-24 es la que menos noticias consume, tanto de clima como de otras. No sé vosotros si os pasa, como sois estudiantes de periodismo, igual es distinto el caso, si estáis, me imagino, más al día de los medios o consultáis más, pero si podéis imaginar con vuestros amigos o lo que sea, si les pasa esto, que no consumen noticias, al menos de manera tradicional, a través de la televisión, a través de los medios, ya sea escritos o digitales. Un rasgo de esta franja de edad es que consumen más a través de vídeo y de audio que otras. El periodismo escrito sigue siendo el más consumido, pero cada vez más tiene más peso el vídeo, tiene más peso el audio. Y lo tiene no en las páginas de los medios, como aquí en este gráfico aparece. La franja de edad en azul de 18-24 consume más vídeo, por ejemplo, de YouTube, de Instagram, de incluso de Facebook. Es que esto es un estudio internacional, pues que entra en países como de África, de Asia, que consumen más Facebook que aquí. Entonces, por eso el dato es este. Pero bueno, en general se consume más de estas plataformas que tú no entras a un medio y ves el vídeo que han subido. Y de hecho aquí se ve como hay cada vez hay más diferencia entre lo que consumen los jóvenes en vídeo a través de plataformas de redes sociales y a través de las páginas de los medios. ¿Qué se puede hacer para esto? Hay gente comunicadores que están utilizando el lenguaje de las redes sociales, gente que está familiarizada con él y usan los propios códigos ya. Por ejemplo, este es de TikTok, este tiene... La diferencia entre estos olivares grabados la misma semana en la misma región está la clave para evitar la desertificación, salvar la agricultura y frenar la subida del precio de los alimentos. Han sufrido la misma sequía, pero son dos mundos opuestos. Cuando hablamos de planes de lucha contra la sequía, todo se centra en embalses, trasvases y cuotas de riego. Y esto es importante, evidentemente, pero nuestro mayor y más fiable embalse es el suelo. Pues Javier Peña, por ejemplo, es un divulgador que no es periodista, viene del mundo del marketing, del mundo de la comunicación, pero con estos vídeos, que además son bastante largos, a mí me llama la atención, pues este vídeo son 5 minutos, por ejemplo, pero tiene 3 millones de visualizaciones y tiene mucho éxito, porque usa los códigos de TikTok, los códigos de Instagram, que es sobre todo donde más éxito tiene, para hacer llegar estos mensajes, que además pues, se llama Hope, pues lo enfoca siempre con un tono constructivo, ¿no? Otro ejemplo son estas chicas que se llaman Climabar, que no sé si las conocéis, que han hecho esto, por ejemplo.
pues estas en formato más de humor, con memes y tal, pues también tienen bastante éxito en Instagram, en TikTok también, pues con estos mismos códigos de redes sociales. Y destaco estos dos porque son ejemplos ajenos a los medios tradicionales, porque ellas no son periodistas ni él de ningún medio, pero tienen bastante éxito en trasladar estos mensajes a una audiencia a la que cuesta llegar en general y a la que cuesta llegar con temas de cambio climático. Y ya para terminar, pues las conclusiones son un poco lo que he estado diciendo, ¿no? Es difícil comunicar sobre cambio climático porque es un tema en el que la inmensa mayoría de noticias son negativas, entonces hay que trasladarlas tal como son. Si son negativas, sin quitarle importancia, pero sin caer en el derrotismo, porque si caemos en el derrotismo, la gente va a decir yo no puedo hacer nada, pues no voy a hacer nada. Tampoco hay que caer rebajando demasiado la importancia, porque por ejemplo podemos vender greenwashing, el lavado verde, ¿no? Que decía antes Ana también, el ecopustureo, pues una empresa que se vende... Repsol vende sus combustibles renovables, y esto envía nota de prensa, pues bueno, hay que tener cuidado, porque aunque sea una noticia positiva, aparentemente, pues a veces son estrategias de venta simplemente de empresas o de instituciones. Entonces, pues sin dejar de lado noticias negativas, porque también hay que darlas, también podemos buscar historias constructivas, historias de soluciones, de cómo gente normal y corriente puede ser parte de la solución. Y también, como he mencionado en la parte final, adaptarse a nuevos formatos para llegar al público. No esperar a que el público llegue a nuestros medios, que es un poco lo que ha pegado el periodismo tradicional durante mucho tiempo, sino ir nosotros a buscar al público que cuesta más que nos lea y que conecte con nosotros para un tema pues tan clave como el cambio climático. Así que esto es todo. Muchas gracias. Muchas gracias, Álvaro. Muy interesante también y muy complementario a la visión de los derechos climáticos, pues el poder acercarnos a cómo los medios de comunicación tradicionales, también las nuevas redes sociales, las nuevas plataformas pueden ser utilizadas para afrontar el cambio climático y llegar al público sin esperar que el público llegue a nosotros. Muy, muy pedagógico también. Bueno, pues ahora llega el momento en que la sala los asistentes pueden participar, pueden plantear en voz alta sus preguntas, sus dudas, sus reflexiones. ¿Quién rompe el fuego? Adelante. ¿Cuál es tu nombre? ¿Te puedes presentar? ¿Eres estudiante de aquí? No. ¿No? Estudié una SECUE. ¿Estudiaste? Un SECUE aquí. Y eres, claro que cuenta, por supuesto. Y eres actualmente... Del Consejo de la Juventud. Mucho gusto. Secretario, gracias por la exposición de ambos. Voy a intentar dirigir dos preguntas un poco diferentes. A Ana, en el caso de Duarte Agostino, que está a punto de... Bueno, Te voy a pasar el micrófono, que creo que... Sí, en el caso de Duarte Agostino, que está ahora mismo en esa resolución, pendiente resolución, hemos visto como el Tribunal Europeo de Derechos Humanos se ajusta casi siempre al artículo 8 de la intimidad y en el caso del artículo 2 del derecho a la vida, la persona ha tenido que sufrir realmente un daño muy claro y lo hemos visto en casos relacionados con la minería, etcétera. Entonces no sabemos si en esta nueva perspectiva de litigios climáticos que se están abriendo ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, en esa concepción evolutiva del derecho, el tribunal va a empezar a acercarse más hacia el artículo 2 del derecho a la vida, o se va a mantener más en el ámbito del artículo 8, o si va a tener una interpretación distinta. No sé cómo lo harías tú. Y yo le quería preguntar a Álvaro, la segunda pregunta, un poco sobre el activismo climático en las COP que has conocido en la última COP28. Gracias. Muchas gracias, Pablo. Bueno, pues mira, lo que pasa es que pronunciarme sobre lo que puede decir el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, pues no tengo una bola de cristal, ¿no? Y es especular. Entonces, además, puede suceder también que se dé la situación en la que no entre ni al análisis de la parte sustantiva, porque se han alegado algunas cuestiones de peso que tienen que ver con la parte procesal. Entonces, claro, tendría que haber un cambio interpretativo, sobre todo sobre el artículo 1 y sobre lo que tiene que ver con la condición de víctima directa,
Eso es un cambio muy, muy radical, ¿no? Y luego también aprovecho para comentar que, claro, este caso, porque también hay que ver los casos, o sea, no, se corre el riesgo también que haya una sobreexposición con los casos climáticos o sobreutilización del litigio climático. Es una herramienta más, ¿no? Entonces, por ejemplo, una de las cosas que yo veo es que esto es como el caso Juliana, ¿no? Juliana que, bueno, Estados Unidos, como he comunicado antes, es que no había hecho nada, cero. Entonces, hay que ver que cuando se siguen estrategias de litigio en Europa, que no tenemos el mismo sistema jurídico que en Estados Unidos, que en Estados Unidos es common law, aquí tenemos otro sistema. Por tanto, el representante de la Unión Europea alegó que la Unión Europea ha adoptado muchas medidas para hacer frente al cambio climático, y yo en eso concuerdo, porque he sido testigo, o sea, yo llevo muchísimos años en este área y yo he visto cómo Europa tomó medidas para cumplir con el protocolo de Kioto, pues desde el comercio de derechos de emisiones a directivas de renovables, o ahora mismo también para cumplir con poder aumentar su contribución nacionalmente determinada, todo lo que ha hecho con la Ley Europea del Clima o el Fit for 55, o sea, todas las normas que se están aprobando todos los días. Entonces, claro, ese es un tema muy complicado. Claro, aquí hay países demandados pues que están en otra situación diferente, como puede ser el caso de, pues no sé, Noruega, que además también está que realmente es ahora recientemente otro caso le ha paralizado explotaciones petrolíferas, ¿no? O sea, en este caso, el caso de Duarte Agostino, no me quiero pronunciar porque no sé lo que va a hacer el tribunal. Y no quiero especular, pero no lo veo fácil, no lo veo fácil. Puede ser que dé todo un vuelco, pero no lo sé. Bueno, ya se ha avanzado en muchas claves. No sé. Gracias, Ana. Sobre el activismo climático me imagino que te refieres a cómo informar sobre ello, ¿no? Desde los medios. Pues, bueno, para empezar, creo que informar de una cumbre del clima ya es muy difícil en general porque, creo que son unos procesos de negociación súper complejos y que la gente pues no tiene todas las palabras que se usan a nivel de la ONU en su día a día. Entonces, pues hablar del activismo climático, pues bueno, pues ayuda igual a explicar es otra visión, ¿no? Más desde el activismo de estas cumbres. Yo, por ejemplo, en la de Dubái, pues sí que hice un tema sobre cómo había cambiado el activismo joven climático, cómo habíamos pasado desde 2019, el boom que hubo, a la actualidad, que está mucho más apagado el tema, y que llevaban el titular, pues, ¿quién es Greta? Porque literal que se le pregunté a una entrevistada que era una chica muy joven de Hong Kong y no sabía ni quién era Greta Thunberg. Pues bueno, pues meter un poco historias un poco humanas dentro de este proceso de negociación que a veces son muy áridos. Yo creo que está bien a la hora para el lector, y también que obviamente que hay que tener en cuenta a los activistas, que son una parte fundamental de todo el proceso de las COP. Muchas gracias, Álvaro. ¿Otra pregunta por aquí? ¿Sí? ¿Te puedes presentar, por favor? Sí, ¿qué tal? Es el micrófono. El micrófono. ¿Se me oye? ¿Se me oye bien? ¿Sí? Sí. Soy María de Arcos, yo soy abogada, de hecho, ya fui alumna de la Universidad Carlos III de Madrid ya hace unos cuantos años, y ahora estoy trabajando en el despacho Pérez Llorca y me dedico a litigación y arbitraje. Sí que tengo un background, una especialización en Derecho Internacional Público, entonces de hecho estaba bastante interesada en hacer seguimiento del informe DACE de qué opiniones y conclusiones iba a dar España. Entonces, gracias a ambos ponentes, porque la verdad es que me habéis puesto al día, y especialmente Ana, la verdad es que bastante interesante todo el contenido que has dicho. Y sí que, bueno, como sé que esto es un tema quizá demasiado técnico desde el punto de vista jurídico, pero quería preguntarte a ti, Ana, que dada que estoy viendo determinadas señales o determinados signos en España a nivel doméstico, ya más que a nivel de los tribunales internacionales,
determinadas señales que indican que se va a poder implementar de manera efectiva ante los tribunales los derechos climáticos, como comentabas. Y específicamente quería preguntarte sobre dos cuestiones. La primera es la transposición que debe de ser inminente de la Directiva de Acciones Colectivas, que están dirigidas más bien hacia vulneración de derechos de consumidores, pero que no veo por qué no veo por qué motivo no se podrían utilizar desde el punto de vista de afectar a los derechos de los ciudadanos por haber sido, pues por ejemplo, desde el greenwashing, por haber sido afectados por un producto que ha sido mal marketizado, hasta, por ejemplo, por derechos propios de vivir cerca de una industria contaminante, por ejemplo. Y por otro lado, también, y en relación con esto, recientemente me parece que ha sido, de hecho, en la Ley de Cambio Climático o dentro del Plan de Acción de Cambio Climático, se ha concedido legitimación, personalidad jurídica a la laguna del Mar Menor y a la cuenca que lo rodea, lo que también me hace pensar que se van a poder ejercitar estas acciones un poco, pues casi acción popular, en el sentido de que si sea una organización o unos ciudadanos que representan el interés de un tercero. Entonces, quería comentarte un poco sobre estas dos cuestiones más dentro del terreno del sector privado, que al final es lo que estoy haciendo yo seguimiento por dedicarme a ello. Muchas gracias. Bueno, empiezo por la segunda pregunta. Sí, se aprobó una ley de protección del Mar Menor y reconoce esa acción pública, ¿no? Y bueno, para mí, de hecho, el hecho de que se reconozca la personalidad jurídica del Mar Menor, o sea, en el Mar Menor se lleva incumpliendo la Directiva Nitratos del año 1991 desde hace décadas. O sea, la cuestión es que a veces no necesitamos más herramientas jurídicas, o sea, y todo esto es una nueva tendencia que hay sobre los derechos de la naturaleza, en el que yo, de hecho, también reitero que el tema de los derechos de la naturaleza no es lo mismo la vinculación que tienen las comunidades indígenas, que tienen una cosmovisión que no tenemos los ciudadanos europeos con ninguna parte, ¿no? Y otra es los medios con los que contamos. O sea, yo lo que me hubiera gustado es que se hubiera aplicado correctamente esa directiva de nitratos, y se hubiera parado y se hubiera utilizado los nitratos por la agricultura en todas las zonas aledañas al Mar Menor desde que se adoptó la directiva en el año 1991. O sea, es que me da igual que haya acción popular o que se le reconozca la personalidad jurídica al Mar Menor, a Doñana, lo que sea. Es que no van a cambiar las cosas. Es que lo que hace que cambien las cosas es la aplicación correcta de las normas, y para eso se requieren recursos económicos, empezando por los económicos, porque tienes más posibilidades de hacer un seguimiento de cómo se están aplicando las normas, ¿vale? Luego, después, con respecto a las acciones colectivas, bueno, claro que va a haber más posibilidades con la transposición, pero ya también se está trabajando en directivas que tienen que ver, aunque se ha aprobado una recientemente que está relacionada con el ecopostureo, pero va a haber una que es muchísimo más estricta, que tiene que ver incluso con los servicios, ¿no? Y ya la ley de protección de los consumidores y legislaciones que tienen que ver también con la publicidad establecen algún tipo de mecanismos, o sea, que se podrían utilizar también para la defensa del clima, ¿no? Porque a veces hay publicidad que hay engañosa y que atenta a algunos derechos, porque ese es uno de los requisitos, ¿no? Bajo la ley de publicidad, que atente a los derechos. Entonces, derechos fundamentales, obviamente. Pero yo lo que creo es que hay otras vías que se han utilizado mucho en España, pues tanto la vía del contencioso administrativo como de la vía penal, pero hay vías civiles, ¿no? Que entiendo que es lo que tú más haces, ¿no? Por tu pregunta. Más que nada también porque dentro de la vía penal el estándar y la carga que se requiere es bastante alta, entonces... Sí. No sé, que a lo mejor como alternativa que se concediera una vía civil que fuera más accesible. Sí, bueno, el derecho civil español ofrece ya, de hecho, algunas alternativas y algunas vías. Lo que pasa es que no se ha utilizado, pero bueno. También otra de las cosas que nos afrontamos, o sea, hay un reto, y es que tenemos que tener una judicatura bien formada, ¿vale? Porque es que eso es el tema, que
que te puede llevar un caso, pero luego después, porque nosotros desde el instituto hemos litigado también, a ver, no estamos litigando todo el día, porque reitero, para mí el litigio, para nosotros creemos que tenemos que aplicarlo y tenemos todas las vías que nos ofrece nuestro ordenamiento jurídico. Ahora, cuando hay fallas en la aplicación, pues claro, hay que acudir a los tribunales, pero a veces pues ha habido ciertas sentencias que incluso ganando, pues te dejan así un sabor agridulce, ¿no? Pero vamos, por ejemplo, hace muchísimos años yo llevé un caso para una organización que se llama Oceana sobre un tema de vertidos de aguas que ha pasado recientemente otra vez, ha salido en los medios que ha habido un vertido de aguas de limpieza de los tanques, ¿no? Pero yo llevé un caso sobre el vertimiento de aguas de Sentina de 2 buques saliendo en aguas territoriales españolas. Y esta organización quería personarse en el procedimiento sancionador contra esos 2 buques y no les dejaban porque decían que no tenían legitimación, ¿no? Pues, no, al final lo ganamos, pero bueno, ¿qué pasó? Pues que sí, que cuando lo ganas llega tarde la sentencia, que el capitán del barco no hay quien lo localice porque eran barcos con bandera de conveniencia, en fin. Que luego también hay limitaciones, o sea, a ver, todos son herramientas y que son útiles, pero hay que ver hacia dónde apuestas cuando vas a tomar una acción, porque las acciones judiciales se dilatan mucho en el tiempo. Muchísimas gracias, Ana. Bueno, son las 4:10, nos encantaría continuar y seguro que vosotros tenéis más preguntas en la mente. Yo también me he quedado con ganas de preguntar más sobre los temas, los nuevos desarrollos que se esperan en relación con la equidad intergeneracional, la cumbre del futuro, porque seguro que se van a producir novedades en los próximos meses y años, pero buscaremos más oportunidades para seguir debatiendo. Ha sido un placer, muchísimas gracias, Ana, y al IDMA y a todas las personas que habéis venido a coorganizar este acto. Muchas gracias, Álvaro, también por tu visión tan representativa, tan importante, tan complementaria, y muchísimas gracias a todas y a todos vosotros de la audiencia. Gracias. Estas cosas pasan, espero que ya no los esté oyendo. Solo comentar